Estamos en el tercer bloque de Conciencia Auditiva y pasamos a las notas internacionales. Saludo a mi querido. No, perdón, nos vamos con las notas de toda Ciudad de México y notas educativas, después las notas internacionales. Bueno, entonces después vamos a las notas internacionales. Ya hagan de cuenta que si a México lo miramos desde afuera es una nota internacional. También, ¿eh? Sí, iba a decir ya la cagué, pero no. Ok, y saludo a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barra Molán. Y en esta nota siempre damos los correos para impugnaciones, ¿no? ¿Tu correo? Gerardo-Alvarado-Hierro@hotmail.com. Ok, y el mío es barra-carlos@hotmail.com. Entonces, las notas de la Ciudad de México. Esta semana, pues 3 veces se activa la fase 1 de contingencia ambiental. Y bueno, que esto ocurre cada que se alcanzan 150 puntos del medidor del IMECA, y la Comisión Ambiental saca automáticamente la nota de que al día siguiente va a haber contingencia ambiental y doble hoy no circula. Como lo es hoy día sábado. Como lo es hoy día sábado. La crítica es que el lunes se lanza esta idea de que va a ser el doble hoy no circula para el martes, pero curiosamente suspende el aviso a las 9 de la noche. Entonces la molestia de los capitalinos fue: ¿a quién se le ocurre quitar la contingencia ambiental a las 9 de la noche? ¿A quién? O sea, si ya inventaste una contingencia, respétala al menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, yo no sé darle el beneficio de la duda al gobierno de la Ciudad de México, que todavía no acostumbro a decirle Ciudad de México, le he dicho DF durante tanto toda la vida, es difícil. Que cuesta trabajo. Pero el caso es que es tan dispar este sondeo de las emisiones, lo que llaman IMECAS, ¿no? El índice metropolitano, que de repente sí, ¿no? De repente como que está estable y en 2 horas cambia, sube, ¿no? Y baja. Claro, entonces yo ya no sé cómo viven estos tipos ahí. No, incluso ahora otra vez la Comisión Ambiental sale de la cara el lunes y dice que siempre sí había 22,000 muertes al año por cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con la mala calidad del aire. Y dicen que van a lanzar 180 modificaciones que van a aplicar a la Ciudad de México y que esperan poder aplicar a la megalópolis en general, que es Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Hidalgo, el Estado de México. Bajo esa lógica, una de las ideas es implementar el hoy no circula en todos los estados que integramos la megalópolis. Entre otras es el aumento a las gasolinas en todos los estados que integramos la megalópolis. ¿Para que ya no hayan vehículos o qué? El impuesto a coches viejos, el impuesto a empresas, el impuesto y la necesidad de modificar el transporte público, actualizarlo en general, y al mismo tiempo las penas mucho más gravosas para los verificentros que otorguen la verificación cuando el vehículo notoriamente no tiene el catalizador. ¿Por qué no inventan esta mamada de que ya está planteada de la teletransportación? O sea, si lo encontraran como Volver al Futuro, a lo mejor ya se nos acaba. Mira, yo realmente sí creo que otra vez aquí me basaría yo en la triple hélice. Yo creo que tendría que jugarse en términos de las universidades, el sector privado en general y el Estado, ponerse de acuerdo en lo que se puede acomodar y empezar con este teletrabajo. Hay gente que va a rascarse las nalgas, yo creo que en ninguno de los escenarios posibles esto va a tardar menos de 20 años. O sea, iniciando hoy, más. Claro, iniciando hoy no, o sea, reestructurar el medio ambiente no. Esta idea de que las personas que ya viven de por sí en las viviendas del Estado, en las viviendas públicas, se establezcan cerca de sus lugares de trabajo, crear fuentes de trabajo donde se acaban de establecer nuevos centros urbanos, nuevas urbanizaciones, casas, desarrollos habitacionales. Claro, o inventar una ley, ¿no? Es decir, nadie puede trabajar más allá de 20 minutos de su casa. Punto, cabrón. Y las empresas se chingan. No, porque son medidas que van a causar mucho escozor. Estás hablando de aumentar el precio de la gasolina. Cuando el presidente prometió que nada se iba a aumentar, y ahora resulta ser que la gasolina que compramos es de mala calidad, pero pobres de nosotros pensar en una refinería con los 80,000 millones de pesos que acaba de pedir al FMI el gobierno mexicano. Entonces yo veo mucha incongruencia. Bueno, a ver cómo funciona. Sí, después las estelas de corrupción, o sea, hay muchas variables. Muchas variables. Esta semana también reventó el metro por obras de remodelación cerca de Naucalpan.
prácticamente toda la línea 2 quedó cerrada, tuvieron que usar camiones, los camiones no se daban abasto y volvió vamos a decir, a surgir, aunque no es la primera vez, el tema del acoso sexual y del acoso en general en los transportes públicos sobrecargados. Recordemos que hace algunos años habían inventado el vagón rosa en los metros. El vagón rosa para que en las horas pico las mujeres que fueran afortunadas, las que no ya se jodieron, pero las que fueran afortunadas se pudieran meter al vagón rosa donde no se permitían hombres, solo mujeres. El problema fue que después en el vagón rosa decía, no, aquí también me rozan, ¿no? Entonces no. Pequeño detalle. Entonces Mancera dijo, bueno, pues la solución es un pito. Y empezó a repartir, y se empezaron a repartir en las estaciones del metro unos pequeños silbatos color rosa, azul y negro para los usuarios que compraron el boleto, y estos silbatos de plástico sencillos pretenden dar aviso a las autoridades cuando existe una situación de acoso sexual, personal, bullying o cualquier otra cosa entre los usuarios del servicio de transporte público masivo de la Ciudad de México. Esto es una nota que parece que no, pero de verdad le han hecho mucha burla a nivel nacional los pitos de Mancera, ¿no? Es que sí es muy inteligente, ¿no? O sea, este hombre que también se ganó el mote, según Broso, de el Bubis Mancera. el Bubis, después de que lo operaron a corazón abierto. Esa es una, pero fue cuando lo estaban vacunando. Claro. Promueve la campaña de vacunación, se quita la camisa y se le ve casi un seno, ¿no? Entonces, pues, el Bubis Mancera. Bueno, ahí queda para el imaginario. Sí, qué cosa tan horrible. Y no lo digo literalmente. En las notas educativas, bueno, tenemos que la CENTE es desalojada de las inmediaciones de la Plaza de la Revolución o del Monumento de la Revolución, después de cerca de 19 meses. Y los granaderos ahí diciendo, dice, voy a proceder a desalojar. Eran, ¿qué? 70 y tantas personas, ¿no? Lo que quedaban, o sea, ya era un bastión muy, muy endeble. Sí, ya era endeble. Los suben a camiones y los despachan de vuelta a Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Cortesía del secretario del secretario Osorio Chong de Gobernación. Entonces aquí hay una parte curiosa, la burla que le hacíamos esta semana era ¿cómo es posible que 19 meses estuvieron negociando o no el tirar la reforma educativa? Siempre se mantuvo la postura del gobierno que no iba a haber cómo tirar la reforma educativa, y de la noche a la mañana, cerca de las elecciones, simplemente los despacharon. Ayer hubo un contingente... le preguntas por qué no se hizo hace tantos meses. Hace 19 meses, eso no tiene sentido. Ayer un contingente de 10,000 maestros pasa por la Autopista del Sol, detiene otra vez las operaciones en la Autopista del Sol, y tienes otro contingente de 5,000 maestros que quería llegar al Zócalo, que salió desde varias partes y que acabó transitando cerca de Bucareli y se acabó desbandando. Pero tienes varias otras protestas de la misma CENTE reivindicando lo mismo, ¿no? Queremos echar para atrás la reforma educativa. Sí, a lo mejor podían evitar esto de las marchas desde Guerrero o desde cualquier estado si para entrar a la Ciudad de México cobraran 100 pesos, ¿no? Dijeran, sí, como vienen marchando, sí, pero son 100 varos para entrar a la Ciudad de México. Y a lo mejor ahí ya no hay marcha. Los grandes logros de CEP esta semana fueron que se publicó el calendario escolar 2016-2017, que por primera vez en la historia de la SEP, en la historia reciente de la SEP, aparece con 2 calendarios escolares, uno de 185 días para las escuelas que elijan sus 185 días y uno de 200 días respectivamente. Ese fue el gran avance que logró Aurelio Nuño en términos de educación. Qué mayor flexibilidad. O sea, 15 pinches días, o sea, 3 semanas de clases, eso es todo lo que realmente se hizo. No hay cambios, no hay propuestas, no hay modificaciones, no hay reducción de la burocracia, no hay capacitación a los profesores, no hay certificaciones, no hay absolutamente nada. Lo único que hay es 15 pinches días, y ese fue el objeto de la reforma. Bueno, y seguimos con el problema educativo, ¿no? O sea, nada se resolvió. Con ninguna educación de calidad. Y por último, el Poli entrega una de las escuelas vocacionales cerca de donde está Isaco Choterena, en el mero centro del corazón de la Ciudad de México, pero se rehúsan a tener diálogo con Nuño. Le piden otra vez, el ultimátum es que Nuño vaya físicamente a hablar con el Poli en la asamblea del Poli. Nuño, por su parte, insiste en que no lo va a hacer, y eso está parado. 18 escuelas están detenidas, y lo que no se sabe es si va a ordenar la SEP a través del Poli o el Poli mismo que se pierda de antemano el semestre. Yo lo que no entiendo es cómo el secretario de Educación Pública, en vez de ser un conciliador,
se niega. Completamente O sea, le va a ir más mal negándose que no negándose. Y la misma pregunta de siempre es por qué las personas que están ocupando cargos públicos no entienden que el tiempo lo es todo. O sea, el tiempo correcto de entrar a un problema, atacarlo de frente es todo. Eso no se te olvide decírmelo a mí, recordármelo de vez en cuando. Hay que atacar el problema de cómo es. Bueno, cambio de rollo. Estamos en notas internacionales. La primera, yo creo que una de las más significativas, el Barack Obama visita Hiroshima, el primer presidente estadounidense en visitar Hiroshima, después del 6 de agosto de 1945. Y pues lo hace en marco de un incidente que ocurrió con un militar estadounidense un par de días antes, que me parece que mata a una o dos personas al detonar una granada, si tengo correcto ese dato. Y bueno, Obama pues no le fue muy bien. No, bueno, sigue los protocolos, pone una ofrenda floral, ¿no? Inclusive se abraza con uno de los sobrevivientes de aquella época, y este sobreviviente es un historiador. Es un historiador que recopila también la gente que se vio afectada. Y resulta que en esa área había norteamericanos, hay me parece que 12 pilotos, algo así, y él se encarga de rehacer las historias e inclusive tratar de llevar esto a las familias en Estados Unidos. Entonces, el encuentro fue emotivo, me parece que significativo, pero yo no sé hasta dónde un pueblo olvida una atrocidad tan grande como la cometida ahí, ¿no? 126,000 personas que murieron en más o menos 35 segundos, que fue el tiempo que tardó la onda en expandirse. Claro, y muchos de los que se salvaron fueron personas que estaban en la parte aledaña a la ciudad de Hiroshima, no concretamente ahí, porque lo describen, yo no conozco el efecto, pero describen ahí en la crónica que se evaporaron. O sea que prácticamente se evaporaron, ¿no? Entonces imagínense lo que pasó en esa ciudad. Hay una foto de Jack McCurry, que es un fotógrafo internacional muchos años. McCurry saca una fotografía que para mi gusto es una de las más impactantes. Es un trozo de una esquina de una casa de concreto. O sea, está totalmente caída y es la mera esquina, exactamente la esquina. Pero es una sombra humana. Eso fue lo que quedó de un ser humano. Yo vi una sombra en la pared. Yo vi una foto donde está toda destruida la ciudad y hay un niño que está llorando. Está un niño casi semidesnudo y está llorando. Entonces, fue atroz. Siempre se ha dicho por análisis político que en términos estrictos no tenía por qué llegarse a las bombas atómicas, que la guerra la tenía perdida el Japón, que ya la tenía, pero fue una revancha. O sea, la revancha fue con Pearl Harbor. Claro. Entonces finalmente era como cobrarse lo que había. Porque Pearl Harbor no es que mueran gran cantidad de civiles, casi todos son militares, pero le pegan en el orgullo a los Estados Unidos por la impericia de haber manejado esta base, ¿no? Entonces eso le molesta en grado superlativo, ¿no? También la forma en la que Truman y la forma en la que el gabinete de Truman y más tarde Eisenhower y más tarde todavía Kennedy, que fue de los que justificó Hiroshima. Yo creo que advierten la Guerra Fría, ¿no? Advierten la hostilidad que va contra la Unión Soviética, ¿no? O sea, está ahí esa frontera, ¿no? O sea, que era en inglés se denomina deterrent, que era algo para hacer que finalmente la gente entendiera iba a decir detractor, un elemento disuasivo. Sí, disuasivo. Algo que disuade al enemigo de atacar, y que finalmente las bombas atómicas eran eso, y que había que demostrarlo a los soviéticos para enseñarles cómo iba a estar la jugada. Hay una transcripción también que toman varios intelectuales de los 50s y 60s defendiendo a Truman. Recordemos, Truman toma el poder de Roosevelt. Roosevelt se muere en el 45, a inicios del 45. No le tocó ni saber que Hitler había muerto. O sea, él muere, no recuerdo si son los primeros días de abril, creo que son los primeros días de abril. El presidente de guerra. Últimos días de febrero, entra Truman, y Truman pues, es un hombre que venía de hacer trajes y vender trajes baratos, un congresista viejo, un senador viejo, un vicepresidente que nadie eligió. Truman tiene que tomar la decisión de tirar las bombas, y la lógica que se ocupó para justificarlo era decir, Japón iba a pelear hasta el último hombre, y los que querían involucrarse en el proceso de pacificación eran los soviéticos. Bajo esa lógica era necesario disuadir a los soviéticos de quererse involucrar.
Sí, estoy de acuerdo y aparte viene todo un endurecimiento, la famosa ley del garrote, ¿no? En donde había que perseguir al comunismo, entonces era una pesadilla todo esto. No sé, pero el poder atómico, ¿no? Después de ver las imágenes de las dos ciudades, es Es realmente impactante. claro. O sea, Recordemos que además son las únicas que se han ocupado, esas dos únicas bombas nucleares en la historia de la humanidad. A pesar de que los dos ejércitos durante la Guerra Fría, que bien pudo haber surgido en el 47 o 48, depende qué lado filosófico te guste, dices, esa Guerra Fría del 47 como al 91, 92, estaremos hablando de que los dos, Estados Unidos y Rusia, juntaron suficientes armas para volar el mundo entero 5 o 6 veces. Entonces, nunca se han ocupado, pero existen y están ahí. lamentablemente. Entonces, bueno, esto... Lamentablemente acabo de ver X-Men y se llevaban todas las bombas. Ojalá hubiera un X-Men y se llevaran las bombas al espacio o las detonaran en algún lugar donde a nadie le hicieran daño. Pero bueno, Pero fue horrible, ¿no? Yo escribí un artículo esa semana de que fue Obama y escribí un artículo donde me parece hipócrita la visita en gran medida. No, no sé, en el caso de Obama, digo, no lo impugno, pero la visita en sí misma me parece hipócrita. Y si fuera cualquier presidente me seguiría pareciendo hipócrita. creo que se la perdonamos a Obama porque Obama ha querido romper Sí, con los esquemas que eran intocables de parte de la política norteamericana. Y ahí está Cuba, y ahí está China, y ahí está ahora sí, Hiroshima. sí, a lo mejor puede ser que sea un tipo más o menos humano y que comprenda la magnitud del problema, ¿no? Ahora, el discurso fue bastante ambiguo. El discurso que da es Sí. que advierte nuevamente que hay un No peligro. es catárquico. Claro, hay un peligro el uso de las bombas atómicas. Yo cuando estaba leyendo la crónica, me pareció por ahí que cuando empieza a hablar de esto, es como que le está diciendo a Corea del Norte, no le está cuidado con esto, a Irán le está diciendo cuidado con esto, y al mundo le está diciendo cuidado con los que tienen armas nucleares, no sé. Claro. Muy poco, muy tarde. Eso es lo único que se me ocurre pensar en Sí, términos de sí, Hiroshima. Muy poco, muy tarde. sí. Lo increíble es que hayan personas vivas todavía, ¿no? Sí, sí lo es. Son todos ancianos, pero realmente es increíble. Sí, sí lo es. El señor con el cual se entrevista, yo leí que tenía 8 años cuando sucede el evento. Y es la única forma, porque esto es en el 45, Sí, o sea, son no. 60 años, 70 años de diferencia. Sí, Hace muchísimo tiempo. En otras notas, bueno, está Trump que dice que va por Hillary, después de ya sí. haber asegurado la candidatura. Aunque Hillary también le contestó el día de ayer, ¿no? Diciéndole que era una especie de soberbio y arrogante, que no querían un soberbio ni un arrogante en la Casa Blanca. La crítica que le hace otra vez el New Yorker, la revista, vamos a llamarle más sofisticada que tiene Estados Unidos, el New Yorker le hace una crítica a Hillary que dice que Hillary está actuando como profesora de escuela básica, de escuela primaria, y Trump como muchacho rebelde de preparatoria. Y dice que bajo esos dos perfiles es más atractivo para el votante norteamericano el rebelde de preparatoria que la profesora de primaria. Entonces, lo dejamos ahí a la reflexión, por la actitud, por la crítica. Claro, porque la profesora siempre va a seguir en su mismo protocolo, anquilosada, y el rebelde siempre va a incursionar. Eso es lo que le gusta al espíritu norteamericano, el John Wayne, no sé, un cabrón así. Una cosa así. En Venezuela, bueno, muere un niño que protestó durante varias sesiones para tratar de conseguir quimioterapia. Nunca la autorizó el Estado venezolano y finalmente falleció esta semana. Un niño chico, 11, 12 años, una cosa terrible. Y en Venezuela también la nota es que se está votando, se está tratando de conseguir que se lance a voto un referéndum. Para finalmente quitar el poder a Maduro. Se ve poco probable, ya habíamos sentenciado esto, el ejército es el que va a tildar la balanza de un lado o del otro. Sí, más que el Congreso. Más que el Congreso, y habrá que ver de qué lado está Maduro y de qué lado está el ejército, ¿no? En Argentina, bueno, se espera veredicto sobre el Plan Cóndor, y el Plan Cóndor, bueno, es
Bueno, el Plan Cóndor fue una especie de acuerdo que se hizo entre las dictaduras militares y los gobiernos militares en Sudamérica para perseguir disidentes. ¿Qué significaba esto? Cuando estaba Stroessner o cuando estaba Pinochet o cuando estaba Videla, que en determinado momento si había alguien que pudiera haber pasado de Chile a Paraguay, que fuera extraditable o inclusive que fuera encarcelable en ese país por ser un disidente a las dictaduras. Entonces, en el caso de lo que está pasando en Argentina, Macri está teniendo nuevamente como una posibilidad de escrutinio sobre estas condiciones. Nunca conocimos mucho, porque muchos de los documentos no fueron develados, pero el Plan Cóndor era una gran operación militar a nivel de los gobiernos dictatoriales, y hay muchos hilos de que detrás de todo esto también está la famosa CIA, ¿no? Que era parte de este tipo de condición, ¿no? Y es una sombra, o sea, el Plan Cóndor fue realmente una sombra en Sudamérica. Decenas, si no centenares de personas desaparecidas completamente, los campos de concentración tanto en Argentina como en Chile, como en Paraguay, como en Uruguay, y estos escuadrones de la muerte, sí, también. Es un caso. Fue una época negra, fue una época oscura, muy gris del militarismo en América Latina. Y bueno, de las últimas notas, Microsoft y Facebook, los dos hacen un acuerdo para construir un cable subacuático que atraviese prácticamente de continente a continente. Si bien es cierto, puede ser una macroinversión, también es cierto la cantidad de millones que le va a dejar a estas dos compañías, ¿no? O sea, las va a superempoderar en este nexo entre América y Europa. Solo piense usted en esto. Si alguien quiere transmitir información de Europa a Estados Unidos, el cable más eficiente o la forma más eficiente va a tener que ser este cable subacuático. Que supuestamente va a tener una hipervelocidad y no sé qué tanto rollo, ¿no? Que en la actualidad ya es bastante rápido en muchos sentidos, ¿no? Pero finalmente va a acabar siendo un factor más de comunicación. Y bueno, este tipo de notas es lo que usan los neoliberalistas para decir: ve cómo al final las empresas son quienes tienen que hacer este tipo de desarrollos. Lo peligroso es que, otra vez, quien controla el tráfico de información controla la información. ¿Qué tan democratizador es esto? ¿Qué tan positivo es esto? ¿De qué te puedes enterar? Habrá que ver. Claro. Porque estos finalmente ya se enteran de cosas que no daríamos crédito. La inteligencia que tiene Facebook y que tiene Microsoft en general, la cantidad y la calidad de la información a la que ellos tienen acceso, no la tiene nadie. Y claro, ya vimos. Y hasta para dominar un mercado. Exacto. Claro, o sea, no solamente, no estemos hablando de secretos de Estado, sino de formas primarias de mercado, de organización. Hasta de manipularte en tu casa para que compres algo. Con esto puedes hundir una empresa. O un país. Claro. Sí. Es algo gigantesco. O sea, ahorita lo que empezamos a ver son algoritmos de control mental, valga la expresión. O sea, que finalmente te enseñan las imágenes de acuerdo a lo que tú reaccionarías, y que finalmente empiezan a insertar una idea en tu subconsciente sin que tú te des cuenta. Y que puede ser para el consumo, puede ser para el voto, para asesinar, puede ser para rechazar, para aceptar, para sumisamente aceptar, puede ser para lo que sea. Entonces es algo muy fuerte. Esta semana también se está a punto de ser autorizada en Colombia la marihuana medicinal. Quien conozca Colombia, bueno, la marihuana es tan accesible en Colombia como lo es en México. que ya era medicinal. Yo en una comida voy y me dicen, ahí viene la ola, ¿no? Y dije, bueno, ¿cuál es la ola? Y de repente pasa, parcero, ¿no quieres decir? Pasa una charola llena de cigarros ya preparados de marihuana. Y dices, ok, está magnífico esta idea. Y la coca, ¿no? Y la coca. Alguna vez algún colombiano me hablaba de uno que le llamaban el bazuco. El bazuco. Coca con marihuana. Bueno. Las huelgas en Francia durísimas, se fueron ya hasta las plantas nucleares. En Francia hay un problema de desempleo, y este desempleo también se ha visto, vamos a decir, acrecentado por el hecho de que el Estado ha puesto, ¿cómo decirlo?, la balanza un poco del lado del empleador más que del empleado. Y esto, por supuesto, no favorece al trabajador que aspira a un empleo. Sí, han habido, en el último mes han habido varias huelgas,
y varias protestas a nivel de las calles. Yo veía una muy significativa tanto de estudiantes como de profesores, importante en París, ¿no? Me hizo como acordar, guardando toda proporción, a lo que implica en determinado momento el otoño en París, el otoño de los maestros, pero no sé si realmente esto se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo así. Lo que sí, Europa está quejada, también está quejada de desempleo, está quejada, como dicen en España, de los parados, y es preocupante, Sí, me sí, parece. los países con desempleo son países con Ahora, mayor nivel de descontento. ante esta, como esta vacuna que se está poniendo la Gran Bretaña, de querer separarse de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Como diciendo, puta, la peste va a llegar a Inglaterra, ¿no? No, y fíjate que a Inglaterra lo que le benefició ahora, como le perjudicó por años y como le benefició por años, es el hecho de que finalmente Inglaterra es una isla. En ese sentido tiene un mayor control sobre el aforo de personas que entran, la migración, tiene mucho mayor control. Y en ese sentido de ese control, la seguridad social que tiene la Gran Bretaña es como ninguna otra en el mundo. O sea, eso es la realidad. Yo comentaba alguna vez en broma que una amiga tenía un hermano que había cometido un delito menor. El hermano era ingresado en una especie de granja, salía a las 3 o 4 semanas ya con una capacitación para trabajar en algo y se le colocaba directo en un trabajo. Se le ayudaba para que consiguiera una estancia donde vivir, un departamentito, una casa, un cuarto, un aparta estudio. Y el tipo podía pagarse un aparta estudio, tener una televisión, tener ropa nueva y vivir. Lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. Y si el tipo estudiaba más, podía acceder a un mejor empleo, pero el empleo estaba ahí. O sea, si el tipo quería obtenerlo, se certificaba, buscaba y lo conseguía. Sí, el problema es que aquí luego no tenemos empleo, ¿no? O sea, el problema es que puedes estar hasta certificado y no tienes el empleo. Dices, aquí al final hay condiciones estamentarias y no tanto así vamos a llamarle, meritocráticas con respecto a la cuestión del empleo. Quien lo entendió, qué bien, y quien no, bueno, busque diccionarios. Sí, vivimos en una sociedad de privilegios. Eso es lo que es. Entonces, vamos a dejarlos con la última nota. Esta me pareció una nota espantosa. En París surgen lo que le llamaron ellos los porquis, por eso me llamó la nota la atención, los porquis de Brasil. Bueno, 30 jóvenes, entre los cuales eran 4 personas del distrito de Río de Janeiro, que fueron y secuestraron a una chica de 18 años. Estos 4 la llevaron a una especie de casa abandonada en una zona de la ciudad y la violaron no entre los 4, sino entre los 30. La desaparecieron, parece que 2 días, la filmaron mientras estaba siendo torturada, violada y todo. Parece fiesta de la Salle. Una cosa horrible. Publicaron el video y después dejan a esta chica tirada en el centro de Janeiro. Ya hay 4 personas detenidas, hay otros tantos que están todavía prófugos, hay 2 que se salieron incluso del país, los 30 le entraron a todo. El video revela ahí las atrocidades. Todas las atrocidades, y esto pues sale a relucir porque o sea que los porquis ya se volvieron famosos, ya se hicieron internacionales. Esto sale a relucir porque son chicos muy jóvenes, son chicos de 17, de 18 años, y resultó que la chica era compañera de ellos, pero de otra escuela. Mismo distrito, mismo todo. Sí. Entonces, una borrachera que se volvió otra cosa y bueno. Una brutalidad. Una absoluta brutalidad. Y esto, pues por supuesto, no debe de ocurrir. En el bloque musical los vamos a dejar con Violeta Parra. Doctor Barra me estaba contando anécdotas interesantes de Violeta en el corte. Estamos hablando de que Violeta finalmente es chilena, huye de Chile después del arranque de la dictadura, un poco antes. No, antes de esto pasa, no, muere antes de la dictadura. Sí, muere antes de la dictadura. Pasa a Europa, le estaba yo comentando a Gerardo que inclusive vive pobremente en Francia, regresa a Chile, tenía una carpa como de folcloristas y después se suicida, que eso es lo paradójico, porque ella escribe Gracias a la Vida, ¿no? Que es una canción icónica en América Latina, y finalmente ella misma se suicida, ¿no? Con muchos problemas, tanto de alcoholismo como de depresiones amorosas. Vivió una vida bastante contradictoria. Lo importante es, a mí me parece, con este tipo de personajes, que yo lo hago
con lo mismo parafraseado luego a Oscar Wilde, que ver a Alejo Carpentier, que de repente se aproxima mucho a la realidad, y a veces la realidad hecha canción o hecha poesía o hecho cuento es mucho más aceptada por la sociedad que aquellas fantasías, ¿no? O sea, de repente la fantasía es necesaria, pero no es suficiente. Y fíjate que te sonaste casi idéntico a Julio Cortázar. Sí, la realidad es tan necesaria y la fantasía es necesaria, pero la fantasía no es suficiente. Sí, no. Bueno, la literatura, recordemos que la literatura en América Latina tiene una parte muy importante de caer en esta condición del realismo. Yo siento que el realismo es una insurgencia en América Latina en contra de las cuestiones del romanticismo. Claro, el romanticismo tenía mucho esto de apelar al sentimiento, y de repente la realidad es tan cruda. Pero en hipérbola incluso, claro, en Lope de Vega, claro, exageradísimo. Claro, o como algunos intelectuales cayeron en el romanticismo y en el poema oscuro, por ejemplo, para no dejar claro qué pasaba, ¿no? Bueno, y en el caso de esto me parece que es todo lo contrario. Después tuvimos me parece que una transición, que es esto que pasamos del realismo a lo que se constituye como el realismo mágico, ¿no? Que es la vertiente de García Márquez, y que después va a empoderar, inclusive va a empoderar y va a estimular, por ejemplo, en Chile va a estimular a Isabel Allende y a otros escritores, ¿no? Inclusive a Skármeta, no sé, o sea, eso es lo que va a pasar, ¿no? Y finalmente lo que tenemos es una rica tradición en la que, porque ya se volvió una rica tradición, que de ahí también deriva un poco ya el realismo, que es una crítica social, el realismo de protesta, y esta canción de Violeta Parra, yo creo que tiene muchos matices y creo que por eso sigue siendo tan vigente. Claro, a mí lo que me llama la atención es que Violeta siempre fue de izquierda, y yo esta canción se la he escuchado a gente que no era de izquierda. O sea, por ejemplo, a don Pedro Vargas, que en paz descanse, que era un cantante mexicano, era un tenor, ¿no? Que le llaman el tenor continental. Don Pedro la terminó cantando en sus últimos años, yo me acuerdo bien, y a mí lo que me encabronaba de esto era que de repente Pedro Vargas, él se gratificaba, es la palabra, de haber sido amigo de los grandes dictadores de América Latina. Entonces yo decía, o sea, que esto como que no ¿Cómo tiene... cantas Gracias a la Vida con la foto de Pinochet atrás? Claro, abrazándolo, no sé. Fidel está atrás, no puedes cantar esto. ¿No? O Getulio Vargas, o no sé. Sí, esa es una muy interesante. Claro, es como una anécdota, ¿no? Sí, claro. Es como, no sé por ahí que escucharas inclusive a Frank Sinatra en cantar Gracias a la Vida, ¿no? Bueno, la canción yo creo que ya trascendió. Claro. Se la escuché a Rafael, se la escuché a N cantidad de finlanos. Aquí en México la canta Tania Libertad. Claro, a lo mejor Pablo también a lo mejor Rodríguez. cuando ya estás en la suma final de tu vida, a lo mejor sí, gracias a la vida, ¿no? Sí viví, hice, deshice, no sé. Pero con una sensación, incluso, por eso digo que muchos matices de que se presta a otras interpretaciones, ¿no? Se presta a una interpretación todavía más profunda, quizá. Sí, bueno, yo creo que sí la tiene, ¿no? O sea, yo creo que la canción habla mucho de este sentido de admirar la condición humana. O sea, eso es lo que dice, ¿no? Admira tu condición humana. No es una canción que hable del materialismo. Dice, dos luceros que cuando los abro, ¿no? Perfecto distinguen lo negro del blanco. Entonces me parece que lo que está apelando, lo que está llamando, es este sentido de que el ser humano en per se tiene la posibilidad de distinguirse, ¿no? Y de no cometer errores, ¿no? De no cometer atrocidades, ¿no? Terminamos la nota hablando de los porquis. Bueno, pues también se puede tener otro camino, ¿no? Efectivamente. Escríbanos, como siempre, estamos en los correos que citamos anteriormente, que aparecen aquí abajo en pantalla, y nos vemos la semana entrante.